Disfruta con Víctor Alvarado y su equipo de lo mejor del cine. Directo a las estrellas. Hola, soy Fernando Tejero y os mando un beso muy fuerte a todos los oyentes de Directo a las Estrellas. Chao, se os quiere, chao. Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. La actriz Audrey Hepburn fue sinónimo de elegancia respaldada por grandes diseñadores de moda y por la marca de perfumes Givenchy, que creó precisamente una colonia especial, un perfume en su honor. Pero era mucho más que eso, porque con su dulce mirada cautivaba al espectador infantil, joven y adulto, como demostró en su debut cinematográfico en Hollywood con la inolvidable obra de William Wyler, Vacaciones en Roma, donde compartía cartel con nada más y nada menos que Gregory Peck. Todo ello sin olvidar películas inolvidables de la actriz como Charada, Desayuno con Diamantes, My Fair Lady o Sola en la Oscuridad. El caso es que tengo en mis manos el cómic de Salva Rubio, que ha sido nominado a los Goya por largometrajes de animación. Y también recordamos el trabajo de Loreto Aroca, que acompaña con los dibujos en esta obra titulada La Guerra de Audrey. Si quieres pasar un verano entretenido, no puedes perderte mi libro, La fe, la ética y los valores de los superhéroes. Un libro ideal para dar la batalla cultural con una sonrisa. Una historia que comienza cuando Audrey Hepburn descubre que existe el diario de Ana Frank y ella debe decidir si participa o no en esa producción mientras repasa momentos importantes de su vida, momentos importantes de su infancia y adolescencia, donde una chica con pasaporte de muchos lugares del mundo, como Estados Unidos, Inglaterra o Holanda, pues tiene que tomar decisiones importantes. Pues sus padres pensaron que en Holanda estarían libres de la presión nazi durante la Segunda Guerra Mundial, pero se equivocaron y tuvieron que sufrir los desmanes de la ocupación alemana, que duró demasiado tiempo por el fracaso militar que supuso la operación Market Garden, donde 40.000 paracaidistas aliados perdieron una batalla importante, ya que solo consiguieron recuperar una parte de Holanda, porque cerca de la zona donde vivía Audrey Hepburn se encontraban nada más y nada menos 2 divisiones de Panzer y un importante contingente militar de la Wehrmacht. Además, en ese momento su hermano fue llamado a filas. Se deduce, tras la lectura de esta novela gráfica, que sufrieron muchos problemas por culpa de la guerra, por culpa de las hambrunas. Y por esa razón Audrey Hepburn sufrió una inflamación importante en sus piernas por la falta de proteínas, en parte por su generosidad, ya que ella cedía muchos alimentos en favor de su abuelo. Y es que, como dice el título de una de sus películas, Cara de Ángel, esta mujer encontró en la ayuda humanitaria en tiempos de guerra momentos de felicidad y satisfacción, la satisfacción que supone ayudar al prójimo desinteresadamente. La otra fuente de felicidad, aparte por supuesto de su familia, fue cuando convenció a su madre, dándole mucho la tabarra, para que la introdujera en una escuela de una profesional de baile, un lugar en el que escuchó y conoció la voz de una dulce y exigente maestra que le dijo que con sacrificio se podían conseguir grandes cosas. Por último, decir que esta obra está cargada de guiños cinematográficos de la época, como El hombre tranquilo de John Ford, un poquito posterior, o el éxito que supuso su trabajo en Gigi, en Broadway, que la catapultó para llegar a convertirse en estrella de Hollywood, posteriormente en la mencionada Vacaciones en Roma.
Si te gustan nuestras intervenciones, nos gustaría que te suscribieses o te hicieses miembro de nuestro canal de YouTube Cine y Libertad. Bienvenidos a una nueva edición de Directo a las Estrellas, tu programa de cine. Y en una semana marcada por el maremoto político, por la mafia y la corrupción aquí en España y por supuesto por la ola de calor, nosotros nos refrescamos con películas como Vaiana y Las Corrientes. También se estrena una cinta española que no parece cinta de cuota española. Nos estamos refiriendo a una película producida por Santiago Segura que se titula Haciendo Amigos, mientras que la sensibilidad en esta ocasión le toca al cine británico con la película A 500 millas de casa y Un taxi en Tokio. En críticas, en un minuto les hablaremos del musical El fantasma de la ópera y no pueden perderse nuestras habituales firmas como la de Irene de Alba, la de Antonio Peláez y por supuesto en esta ocasión la de Eduardo Bernal. La cartelera. Señoras y señores, ladies and gentlemen, preparen el bol de palomitas porque padres y niños, abuelos y nietos podrán ir a ver la película Vaiana. Pero la pregunta es, ¿era necesario hacer una versión de Vaiana cuando ha habido un par de ellas en poco tiempo relacionadas con el mundo de la animación para ahora convertirlas en personajes de carne y hueso? Bueno, creo que la respuesta la tienen ustedes. En el caso del Libro de la Selva y Cenicienta, pues el resultado con personajes de carne y hueso fue realmente bueno, pero es que habían pasado 40 o 50 años y era necesario, o a lo mejor era pertinente hacer esas versiones que desde luego tenían muchísima calidad y funcionaron muy bien, sobre todo la versión de Kenneth Branagh de Cenicienta y por ejemplo la versión del Libro de la Selva de Jon Favreau también estaba muy bien, era muy divertida y por lo menos igualaban, si no superaban, a las versiones de animación. El caso es que en esta ocasión Tom Kack se enfrenta al reto de ofrecer una versión de Vaiana con personajes de carne y hueso. Es un hombre experto en el teatro y en la televisión y por eso pues a lo mejor tiene gran dominio del el tratamiento de los personajes en esta misión que le han encargado. El argumento es el siguiente. La joven Vaiana, tratando de salvar a su comunidad, se embarca en una aventura a través del océano y consigue contactar con el semidios Maui. Juntos tendrán que hacer frente a los peligros que acechan a las islas del Pacífico. En cuanto al reparto, podemos decir que el protagonista absoluto pues es sin duda el atleta, el deportista, el luchador de pressing catch, Dwayne La Roca Johnson, que en esta ocasión a este calvo de oro pues le va a tocar llevar melena y una peluca rizada que resulta bastante chirriante para los que estamos acostumbrados a divertirnos con sus películas de aventuras. La misión principal del director, Thomas Kail, ha sido la siguiente. A mis hijos pequeños les divierte que conozca a Maui, pero lo único que quieren saber es cuándo van a ver al gallo Hei Hei, que por lo visto es la estrella de esta historia.
Hay que decir que esta historia de Bayana tiene un aroma a Lin-Manuel Miranda, uno de los grandes del musical de los últimos años. A mí particularmente me gusta más Andrew Lloyd Webber, pero Lin-Manuel Miranda pues conjuga mucho los valores de la cultura hispana con los de la estadounidense, aunque tiene auténticos bodros como In the Heights, el musical televisivo o cinematográfico que a mí me pareció realmente insoportable. Por otra parte, también es recordado por el muy estimable musical Hamilton. Hay que decir que en cuanto a la niña protagonista, Bayana, se pensó en la actriz Catherine Lagaya, que desde luego viene respaldada por el trabajo de su padre, que fue el que abrió las puertas a la cultura polinesia dentro de Estados Unidos, ya que fue el protagonista de la Guerra de las Galaxias, o por lo menos fue un personaje importante, ya que fue el guardaespaldas de Padmé Amidala en la Guerra de las Galaxias 2 y 3. ¿Qué más te podemos decir de esta historia? Pues lo último que te queremos contar es que pensaron en esta chica porque daba el perfil de mujer valiente, niña juguetona, vulnerable, espontánea y que no tenía miedo a probar cosas nuevas. Por último, el director nos vendió la moto de la película del siguiente modo en relación al pelo y en relación a lo que le pareció ver a Dwayne La Roca Johnson con este pelo tan largo. Dice: el pelo está profundamente relacionado con el mana, con la fuerza espiritual. Lo curioso es que terminé acostumbrándome tanto a verlo con la peluca, los tatuajes y el maquillaje que acabó resultándome extraño verlo como Dwayne La Roca Johnson. Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. El cine japonés hace acto de presencia de la mano de Yoji Yamada. Entre los grandes del cine japonés todos recordamos a Kurosawa, por supuesto, el maestro de maestros, y a Ozu. Pues bien, Yoji Yamada es el heredero natural de Ozu y siempre ha hecho muchas películas en torno a Tokio, como por ejemplo una maravillosa familia de Tokio, una familia de Tokio, la madre de Tokio. En esta ocasión se ve que Tokio es lo más importante para él, un taxi en Tokio. Se trata de una cinta protagonizada por Chieko Baisho y Tayuma Kimura. ¿Y de qué va esta historia? Pues la verdad es que esta historia va sobre todo de un personaje de la posguerra que repasa su vida. Y es que en un encuentro casual, un taxista preocupado se encuentra con una anciana pasajera, quien se dirige a su retiro en Yokohama. Lo que en un principio debía ser un trayecto de apenas una hora se convierte en un largo viaje nostálgico por la capital nipona, durante la cual la pasajera recorre los lugares que marcaron su vida y los lugares en los que su vida recibió un impacto más grande. Una gran historia en formato musical, algo sorprendente porque Yamada no suele utilizar este formato y resulta bastante llamativo que se trate de un musical ambientado en Japón. Abrimos nuestro canal habitual de comunicación invitándoles a que entren en Facebook con el nombre Víctor Alvarado _Directo a las Estrellas. Esperamos su comentario. Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. @CineLibertad es nuestra cuenta de Twitter. Para escuchar tus agudos comentarios te esperamos en @CineLibertad. El cine de cuota española es menos cuota que nunca gracias al talento de Santiago Segura, que en esta ocasión es el productor de la cinta Haciendo Amigos, que está dirigida por David Marqués. Hay que decir que David Marqués es un director que ha hecho buenas películas,
En principio trabajó como guionista y fue uno de los guionistas de Campeones, esa película tan exitosa que estuvo muy bien, pero no pudo dirigirla, seguramente al no tener la fama de otros, y Javier Freser pues le quitó ese honor a un guión tan importante. Hay que decir que en esta ocasión se cuenta con Marta González de Vega, que es una buena guionista y que por lo visto tenía atado y bien atado a los actores porque no quería que se saltasen ninguna línea. Así que King Gutiérrez y Antonio Resines pues no tuvieron la capacidad de improvisar. Aún así es bastante divertida. Han intentado, por lo menos así lo vende el director de la película, que sea una historia en la que los adultos puedan disfrutar, pero que también puedan hacerlo los niños sin ser una película para niños. ¿Qué más te podemos decir? Pues te podemos decir que es una historia en la que se habla del tema de la discapacidad con respeto. ¿Cuál es la técnica que se ha usado para no ser demasiado hirientes o para intentar que la película no trate de burlarse de las personas con discapacidad? Pues la respuesta es clara: haciendo que ellos, los discapacitados, pues se rían de los protagonistas de esta historia. ¿Qué más te podemos contar? Te podemos contar que se han seleccionado a chavales con cierta discapacidad, muchos de ellos son noveles, pero que se ha conseguido que sean muy naturales. De hecho, hace unos años, no sé si se acuerdan ustedes, con la película Campeones, pues la actriz Gloria Ramos fue nominada y Jesús Vidal ganó un Goya, y además le dio una lección a todo el mundo del cine que, como saben ustedes, tiende un poco a ser demasiado progre. Pues este hombre le dio una lección a todos ellos con un discurso bastante inteligente y acertado, donde dio incluso algún zasca que otro. Bueno, para los que se animen a ver esta película les contamos brevemente el argumento, que es bastante sencillo. El argumento es el siguiente: Antonio y Félix son una pareja de atracadores de poca monta que, huyendo de la policía tras atracar una joyería, se cruzan con Eva, una monitora de un grupo de teatro formado por personas con discapacidad, que confunde a Félix con un personaje del grupo, y entonces aquí estos dos delincuentes pues tendrán que escabullirse y pasar una semanita con estos chavales. Finalmente te proponemos un 3x1 completamente distinto. En primer lugar te hablamos de Las Corrientes, una cinta de la argentina Milagros Montaler, que nos cuenta la historia de una mujer argentina que se deja llevar por un impulso. En cuanto a lo mejor de esta producción, es el trabajo, por supuesto, de Aimé González, y tenemos las declaraciones de su directora, que se inspiró en la novela La mujer temblorosa de Siri Hustvedt, que fue de alguna manera la que inspiró a esta historia, y la directora la vende de la siguiente manera. Sí hubo una primera imagen. El origen de esta película es la visión de una mujer en Ginebra que se tira al río y sobrevive. A partir de ahí trato de averiguar quién es, qué le ocurre, qué pasa cuando una persona se disocia, cuando la mente y el cuerpo toman caminos distintos. Y ahí nació todo. La segunda película que nos ha llamado la atención se titula A 500 millas, en la que se cuenta la historia de dos chavales que deciden escaparse de su casa por las continuas peleas de sus padres para poder encontrarse con su abuelo, el actor Bill Nighy, uno de los grandes actores británicos que siempre brilla en todas sus películas y parece que siempre se encuentra en películas que funcionan realmente bien. En esta ocasión, el director Morgan Matthews adapta la novela de Malcolm Campbell de homónimo título. Finalmente, el último estreno express del que vamos a hablar es Mariel lo sabe todo, una cinta alemana de Frederick Hambalek, que fue presentado en el Festival de Berlín y que tuvo una mención especial allí en su jurado. Se trata de una historia protagonizada, entre otros, por Julia Hens. Esta historia cuenta en tono cómico la vida de Mariel, una niña de 12 años, de la pareja formada por Tobías y Julia, que despierta con la capacidad de leer la mente de sus padres. @CineLibertad es nuestra cuenta de Twitter. Para escuchar tus agudos comentarios te esperamos en @CineLibertad.
te gustó este comentario, puedes suscribirte en nuestro canal de YouTube Cine y Libertad. Críticas en un minuto. Vamos, venga, vaya musical. Es en el Cervantes, es muy emocionante. Quiero escucharlo una vez más. En 1925 se llevó a cabo la primera adaptación cinematográfica del Fantasma de la Ópera, escrita en 1910 por Gaston Leroux, en la que el hombre de las mil caras, el actor Lon Chaney, se ganó el favor del público y casi mata del susto a la actriz protagonista Mary Philbin en su primera aparición por ser un maestro del maquillaje. ¿En dónde estabas tanto tiempo? ¡Qué gran lección me diste! Habla y me cuentas tu secreto. ¿Con quién aprendiste? Bueno, acaban de escuchar ustedes la canción El Ángel de la Música, que es una auténtica maravilla. El caso es que uno de los grandes del musical estadounidense, Andrew Lloyd Webber, recordado por Evita y Jesucristo Superstar, dio la campanada convirtiendo dicha novela en un musical con el que incluso se atrevió nuestro querido Antonio Banderas. Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. La fe, la ética y los valores de los superhéroes. Un libro perfecto para dar la batalla cultural con una sonrisa. El citado Weaver contó con el asesoramiento histórico de Julian Fellowes, creador de maravillosas series como Downton Abbey, Juego de Caballeros o La Edad Dorada. Y después de esta necesaria introducción llega al Teatro Cervantes de Málaga este grandísimo musical en su versión española. Entre las virtudes de los musicales de Andrew Lloyd Webber es que sus canciones son realmente pegadizas, como algunas de las que acabamos de mencionar de otros musicales o las del Fantasma de la Ópera. Na 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 na. Aunque hay otras canciones también muy pegadizas, como El Carnaval, que conectan muy bien con el público, o una que ha sido para mí un auténtico descubrimiento como El Ángel de la Música. El musical en versión española sorprende al espectador cada 2 por 3 con un escenario dinámico, con guiños a la ópera italiana y yo diría que en algunos momentos hasta nuestra zarzuela, la zarzuela española, contando por supuesto con números clásicos de Broadway, aunque hay que decir que Andrew Lloyd Webber es británico. El argumento era casi desconocido para mí y está cargado de guiños que le impiden ser previsible. Detalle que se agradece para mantener la intriga hasta el final. La canción que he tarareado al principio, cambiándole la letra, para mí también ha sido una sorpresa porque la llevo escuchando toda mi vida, pero nunca supe que pertenecía a este musical. Entre las escenas más emotivas de este musical, yo destacaría la del personaje de Ana San Martín haciendo de Christie, recordando el amor de su padre y ese ángel de la música que aparece en su vida, que aunque no es buena persona, sí le transmite un don, como pasa con los grandes artistas de Hollywood. Mientras que la magia se la pone Daniel Dijes, recordado por haber participado en Eurovisión, que de alguna manera nos sorprende a todos cantando a las mil maravillas, haciéndonos reflexionar de cómo la falta de amor en la infancia marca a la persona, en una historia de redención que cautiva al espectador e incluso lo hipnotiza. Finalmente agradecemos al Cervantes la posibilidad de estar en la presentación VIP de este musical donde fuimos agasajados
con buen vino blanco y tinto y, por supuesto, un par de preciosas rosas. Hola, me llamo Íñigo Montoya. Tú mataste a mi padre. Prepárate a morir. Estás escuchando el Directo a las Estrellas con Víctor Alvarado. No te lo pierdas. Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Hacía tiempo que una película italiana no me tocaba tanto la fibra sensible. Incluso el tráiler me pareció realmente emotivo. Cosas que nunca olvidaré es una película extraordinaria, destacando algo no muy habitual en el cine de los últimos años, la paternidad. Pues bien, el director italiano Alessandro Aronadio, ding dong, da la campanada con esta producción valiosa, basada en hechos reales en la que se cuenta en tono de comedia dramática o de dramedia, la vida de un padre de familia al que le diagnostican un Alzheimer temprano, con lo que tiene que idear un plan para dar lo mejor que tiene y muy especialmente a su hijo de 10 años. La fe, la ética y los valores de los superhéroes. Un libro perfecto para dar la batalla cultural con una sonrisa. Pero no tengan miedo porque la película en realidad trata el tema del Alzheimer de puntillas. En realidad lo importante es la historia entre un padre y un hijo. El realizador adapta el libro Un tempo piccolo, un tiempo pequeño, de Serenella Antoniazzi, que logra el equilibrio entre el drama y el humor con guiños cinéfilos al cine clásico como a Groucho Marx o, por ejemplo, al cine mudo a través de un flash de Buster Keaton o, por ejemplo, El disfraz de Charles Chaplin. E incluso nos da una lección a todos a través de la película de Sylvester Stallone, Rocky, destacando que lo que parece una derrota se convierte en victoria al resistir los 14 asaltos y las 14 embestidas del campeón del mundo Apollo Creed, siendo tremendamente emotivo ese abrazo cuando ambos se confiesan o confiesan que tienen miedo. Este director italiano nos habla del amor de ágape entre ese matrimonio católico que aparece e incluso en un gag dentro de un templo que es memorable, pero siempre tratado con el debido respeto. Y de hecho, el tema de la fe viene implícito, pero al igual que pasó con Spider-Man No Way Home, donde aparecía la Virgen María, o mejor dicho, la Virgen de Guadalupe, en este aparece el Sagrado Corazón, que sugiere que Dios acompaña incluso los momentos difíciles. Esta producción invita a reflexionar sobre lo que nuestros padres hacen por nosotros sin que nos demos cuenta, o a cómo superar las rencillas entre hermanos cuando algo lo cambió todo. No se pierdan, por tanto, Sonrisas y lágrimas a la italiana, titulado Cosas que nunca olvidaré. Si te gustan nuestras intervenciones, nos gustaría que te suscribieses o te hicieses miembro de nuestro canal de YouTube Cine y Libertad. Storyboard. Ta-ta-ra, tararara, ta-ta-ra, tararara, 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 taratata. Llega a las estanterías de las librerías españolas un cómic de Superman con sabor a los clásicos titulado La saga completa de Supergirl, que pertenece a una colección titulada Metrópolis, en la que se cuenta la vida de sus habitantes más conocidos en torno a la figura de Clark Kent, pero cuya portada espectacular tiene un guiño a una de las primeras viñetas de Jack Cole cuando creó a Plastic Man. La portada es curiosa porque en ella aparece un Superman estrellado contra la pared,
que se puede ver por el hueco creado entre las piernas de Supergirl. Hay un capítulo en el que se cuenta cuando Lois Lane intentó trabajar por primera vez en el Daily Planet con tan solo 15 años, otro momento muy curioso en el que se explica por qué la mujer del director del Daily Planet, Perry, conoció a Lex Luthor y en un flash aparece Ho Chi Minh, no me pregunten por qué. Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Si quieres pasar un verano entretenido, no puedes perderte mi libro, La fe, la ética y los valores de los superhéroes. Un libro ideal para dar la batalla cultural con una sonrisa. La historia de cuando conoció a Jimmy Olsen es de gran belleza, al que podemos considerar su mejor amigo en la Tierra, en el que sale el lado mesiánico de nuestro Clark Kent, y Jimmy lo reconoce como un amigo / milagro, lo que puede entenderse como una oración. Jimmy Olsen dice: Superman, oh vaya, benditos los ojos que te ven. Y Superman responde: a mí me parecen los ojos de un muerto, ¿por qué esperaste tanto a usar la señal? En otro momento Superman vuelve a ser motivo de esperanza para una niña, pues le ayuda a salir del pozo del sufrimiento y le transmite luz. Habla la chica, Chrissy. Era como si no hubiera nadie en el mundo a quien le importase si yo vivía o moría. Superman le responde: tienes un buen amigo en Olsen y ahora en mí. Por último, ante una situación complicada, vemos que a Superman le remuerde la conciencia por no haber actuado bien, y dice lo siguiente: es extraño pensar que 5 millones de personas viven sus vidas ignorantes de la aniquilación de sus dobles, y también es extraño saber que a sus ojos yo sigo siendo Superman, el campeón sin tacha de la humanidad, cuando sé que a partir de ahora nada volverá a ser lo mismo. Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. La fe, la ética y los valores de los superhéroes. Un libro perfecto para dar la batalla cultural con una sonrisa. Nuestro analista internacional y escritor Antonio Rubio Plo es un experto en doctrina social de la Iglesia y escribe unos artículos interesantísimos. Yo tengo que decir que, por ejemplo, con respecto a los textos literarios de las papas, soy fan absoluto de los textos, por ejemplo, de Benedicto XVI, que me parece uno de los grandes talentos a la hora de hablar de los evangelios, y un talento importante dentro del mundo de la universidad. Y por otra parte, gracias a los textos literarios adquirimos experiencia de la realidad de la vida en palabras del Papa Francisco, y seguimos hablando de Papa y de la importancia de la literatura, puesto que también ha hablado León XIV en su discurso a los escritores con motivo del centenario de la Editorial Vaticana. Por eso queremos reflexionar sobre los 250 años de independencia de Estados Unidos a través de su literatura. Damos la bienvenida a nuestro amigo. Buenas tardes. Buenas tardes, Víctor. En primer lugar, en tu artículo podemos ver que refleja la literatura norteamericana el contraste entre el enunciado de los derechos a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad con la realidad. ¿No es verdad? Sí, porque evidentemente todo el mundo tendrá en la cabeza de que se enunciaba esos derechos, pero al mismo tiempo existía, y algo que se manifestó años después con toda su virulencia, el tema de la esclavitud. No todos eran libres e iguales en derechos. Sí, sí. Y después ya, en el siglo XX, en los años 60, todos los problemas que hubo de la lucha por los derechos civiles, destacados hombres como Martin Luther King y otros que tenemos en la cabeza, en fin, el contraste que había entre esa declaración, que fue tomada como modelo por muchos, y la realidad. Y la literatura, de alguna forma, refleja ese contraste. Por otra parte, Sinclair Lewis, que es un premio Nobel de literatura, pues decía que amaba a América pero que no le gustaba. ¿Puedes hablarnos de su novela Babbitt? Yo de Sinclair Lewis, para que nuestros oyentes se sitúen, hay que decir que sus novelas han tenido muchas adaptaciones cinematográficas. Una de las más famosas es El fuego y la palabra, que estaba protagonizada por Burt Lancaster, que vemos un Burt Lancaster manipulador y distinto al que solemos ver en otras de sus historias, en las que ha sido protagonista. Bueno, ¿qué te parece esa novela y por qué es tan interesante leerla y reflexionar sobre ella? Bueno, Sinclair Lewis, aparte de eso, también fue guionista de Hollywood, hizo alguna adaptación así interesante, y la que tú citabas, El fuego y la palabra en español, que se llama Elmer Gantry, que es el nombre del predicador, que es un embaucador en realidad,
que aparece en un escenario dispuesto a llevarse de cabeza a la gente, ¿no? Pero antes de que escribiera esa novela y otras, escribió una en 1922 que se llama Babiz y que realmente nos parece muy actual, ¿no? Es la aparición en una zona del medio oeste, que es donde era natural Sinclair Lewis, de una clase media que se podría trasplantar perfectamente, ¿no? Hay unas palabras que realmente parece que estamos viviéndolas ahora. Esta clase media, dice en la novela Babiz, tenía una atracción irresistible por los nuevos inventos tecnológicos, el deslumbramiento ante los cursos por correspondencia que enseñan a ganar dinero. Hoy diríamos, decía un amigo el otro día en la Feria del Libro, que había una cola de jóvenes en una caseta y preguntó qué libro querían que les firmara. Y era un libro algo así como cómo hacerse millonario, ¿no? Pues por ahí va la cosa, ¿no? Y también esta clase media que aparecía en esos años 20 tenía un desprecio por la cultura y las artes si no tienen un rendimiento económico a mediano plazo. El personaje de Babiz encaja en esta clase media y por eso sigue siendo muy actual, como has podido comprobar. ¿Cuál es, en tu opinión, la mejor novela de Ernest Hemingway? Y también si en ella observa un cierto pesimismo vital, me gustaría saber. Yo de Ernest Hemingway, por ejemplo, me he leído El viejo y el mar, que es una historia más bien amable. Y por otra parte hay una novela... Bueno, una historia novelada de Andrea Robilán que nos cuenta la vida de Ernest Hemingway, o por lo menos una parte, y me llamó la atención pues la forma de ser de esta persona, que tampoco me parece un ejemplo. Entonces no sé si a lo mejor su capacidad de reflexión coincide un poco con lo que tú vas a comentar ahora. Pero lo que sí me llamó la atención es que en este libro se cuenta el accidente que sufrió en el Hemingway en África, que de alguna manera fue el que inspiró para hacer algunas de sus películas. O sea, algunas de las películas en las que él fue guionista, pues tiene mucho que ver con ese accidente que tuvo. Sí, seguramente te refieres a las nieves del Kilimanjaro. Sí, sí. ¿Eh? Sí. También hay otra que es la historia de un cazador, también termina un poco trágicamente, un relato corto, que se llamó en España Pasión en la selva o algo parecido, pero que el original era como La vida corta y feliz de Francis Macomber, era una de ellas. Pero volviendo a la pregunta inicial, Sí. la mejor novela, coincido contigo, El viejo y el mar. Sí. Yo creo que esa novela, El viejo y el mar, que tampoco es muy extensa, No. influyó mucho para que recibiera el Premio Nobel de Literatura en 1952. La historia de un pescador que contra viento y marea, nunca mejor dicho, intenta mantener el pez enorme que ha conseguido. Eso sí, los tiburones darán cuenta de él, pero a pesar de todo él sigue luchando, ¿no? Ahí se ve un rayo, digamos... Perdona que te interrumpa. También hay una versión cinematográfica de Spencer Tracy que está muy bien y que refleja mucho esa idea. Es la clásica, la versión clásica que se hizo a continuación por el éxito. Yo creo que esa novela, de alguna forma, hace que Hemingway apunte un rayo de esperanza, pero realmente su producción es un poco pesimista, un poco nihilista en muchos de sus planteamientos, ¿no? Sí. Es la experiencia que él vivió. Si corremos todas sus novelas principales, va un poco por ahí. Y la verdad es que casi todas ellas han sido adaptadas en Hollywood. Recordemos que un relato corto, que se llama The Killer, Los Asesinos, se tituló en 1946, protagonizó Burt Lancaster, Forajidos, ¿no? De Robert Siodmak. Sí. Ahí aparecía también el Hemingway, ¿no? Sí. Hemingway un poco también los bajos fondos, un pesimista nato, nihilista, el por quién doblan las campanas, que también es la versión de la Guerra Civil Española. Sí, que se hizo en España. No se hizo en España, dados los años, que se hizo en México más bien, pero que realmente es un tema, él se decanta por el bando republicano, pero desde un punto de vista idealista, pero cuando uno lee la novela ve que ese bando republicano no es precisamente el ideal que Hemingway hubiera soñado, aunque él estuvo de corresponsal en esa zona. Por otra parte, citan La carretera de Cormac McCarthy, que me es una novela que me fascinó. Es una novela en torno a un escenario apocalíptico que
yo creo que ofrece cierta esperanza, aunque tiene momentos desoladores, que luego tuvo una adaptación cinematográfica, que sus cómics, también tenía una versión en cómics de esta novela, y que ha tenido también mucho éxito y que desde luego tiene un final que ofrece cierta esperanza dentro de un mundo difícil y complicado. Sí, efectivamente, un mundo que ha sufrido una catástrofe nuclear o ecológica o las dos a la vez, y cómo un padre y un hijo, sobre todo el hijo, es el que da al padre una gran lección de humanidad en un viaje que es como una odisea, lleno de peligros, en una humanidad, en una situación de la Tierra en que todo es hostil, pero a pesar de todo, el hijo sabe mantener, incluso más que el padre en ocasiones, la dignidad del ser humano. Es una gran novela que recomiendo, y también en su versión cinematográfica. Cormac McCarthy es un gran autor, hubiera merecido el premio Nobel, falleció hace pocos años, ya que nonagenario, y de vez en cuando algunas de sus obras han sido adaptadas al cine. Quiero recordar algunas. Hay una que era interpretada por Penélope Cruz, no recuerdo con quién, no sé, Todos los caballos bellos, una que se desarrollaba en la frontera entre México y Estados Unidos, y ahora mismo creo que había otra pendiente de adaptación cinematográfica que también representa un poco la frontera, la vida difícil entre Estados Unidos y México a mediados del siglo XIX, pero en la que lees esa novela y es tremendamente cruel y sangrienta. Claro, ahí está, es el contraste que decíamos antes, ¿no? Por un lado se ponen los grandes valores de la Declaración de Independencia, pero por otro, el mundo del oeste, por ejemplo, que es uno de los mitos que Hollywood difundió, pues no fue tan idílico ni todos fueron hombres justos, ¿no? Hubo también muchos crímenes, ¿no? Sí, luego al final hablas de una serie de autores que a mí particularmente muchos de ellos me llaman la atención. Fenimore Cooper no me gusta nada porque la historia que vi del último Mohicano, por lo menos en la novela, me resultó pesadísima. Luego la versión que se ha hecho cinematográfica protagonizada por Daniel Lewis es buenísima. Luego tenemos a Nathaniel Hawthorne, tenemos a Herman Neville, que para mí tiene un relato que es el de la ballena blanca y el ballenero. Eso es, Capitán Acá, que me parece impresionante la reflexión con la que invita al espectador. Y, por ejemplo, las novelas de John Steinbeck son muy potentes, o de William Faulkner, pero para mí particularmente Jack London me gusta muchísimo y dentro del género de aventura es de los mejores que he visto. ¿Algunos de ellos transmiten también esperanza o cuál es tu opinión? Sí, de alguna forma también, pero unos más que otros, pero es que realmente para mí los literatos norteamericanos se parecen un poco a los rusos, clásicos del siglo XIX y parte del XX, porque son gente que choca con el poder establecido, con la imagen que a veces da ese poder, de esos grandes principios enunciados en la Declaración de Independencia, y que toda esta gente, de alguna forma, denuncian en su mayor parte las injusticias sociales. John Steinbeck, ahí está el caso, Las uvas de la ira, es un ejemplo, adaptado por John Ford, como bien sabes, de esta denuncia social, y otros ejemplos que escribió John Steinbeck, ¿no? O La locura del capitán Acaz, empeñado en cazar a una ballena para vengarse de que perdió su pierna y tal, y con eso lleva a la muerte a toda la tripulación, excepto a uno que vive para contarlo. Por cierto, añado una cosa que muchos de los oyentes, yo tampoco lo sabía, no sabrán. El capitán Acaz tiene un segundo de a bordo, un primer oficial, que se llama Starbucks, sí, como la marca de los cafés. Sí. Pues efectivamente, en los años 70, cuando surgió esa marca de cafés en Seattle, pensaron en la persona que es el más moderado, el más prudente de los que van a bordo de la embarcación que persigue a Moby Dick y al que pues no hace ningún caso el capitán Acaz, ¿no? Y ese era Starbuck, y por ahí tomaron el nombre, ¿no? Bueno, nos quedamos con esta anécdota y esperamos contar contigo próximamente. Un abrazo fuerte. Pues a vosotros también espero seguir este próximo curso con vosotros. Un abrazo fuerte, Víctor. Si te gustan nuestras intervenciones, nos gustaría que te suscribieses o te hicieses miembro de nuestro canal de YouTube Cine y Libertad. Ahora, si les parece, conectamos con el planeta Radiocine para ver qué nos tiene preparado nuestro compañero, nuestra antena de plata, nuestro gran sabio del cine.
Hola Antonio Peláez con Z, ¿estás por ahí? Qué fuerte me parece. ¡Qué fuerte! Queridos oyentes de Directo a las Estrellas, queridísimo Víctor Alvarado, hijo mío Víctor Alvarado, yo te quiero tanto, yo de ti estoy casi tan enamorado, vamos, no como tu mujer, que, fíjate, pero lo de enamorado era para hacer la rima, que te hago un programa sobre Yasuhiro Ozu desde la puerta 12 del aeropuerto de Halifax. Aquí ya yo creo que ya han embarcado todos, porque se va a Montreal en nada, a las... no, todavía le queda un poquito, pero yo creo que no va a llegar gente a última hora. En fin, yo no voy a Montreal, yo voy a otro lado y nosotros nos vamos hoy todos a Japón, porque mira que habíamos hablado de directores japoneses, pero es que no habíamos hablado de Ozu. Ozu, el director que siempre hacía tofu. Ozu tofu, nos podemos quedar con esa idea. El tofu, ¿qué os parece el tofu? ¿El tofu es todo el rato lo mismo? No. Resulta que los japoneses pueden distinguir entre muchísimos tipos de tofu. Yo, cuando voy a comprarlo al supermercado, lo que veo es que hay uno que es más duro y otro es más blando. Esto es pues como el heavy metal. Pero no, hay muchos distintos. Y eso es lo que decía Ozu, que él hacía en sus películas, que él hacía tofu. Que si hay gente que quiere otra cosa, que vaya a otro restaurante. Pero son películas principalmente pues centradas en la familia, que además vienen un poco de su experiencia vital. Él nació a principios del siglo XX y enseguida ya estuvo trabajando en una de las primeras compañías de cine japonesas como ayudante de dirección y demás, pero amigos míos, vino inmediatamente la Segunda Guerra Mundial y estuvo pues desplazado tanto en China como toda esa parte asiática, digamos que hubo el conflicto. Cuando volvió pues encontró distintas familias, ese sentimiento un poco de decir las cosas como que no se dicen, bueno, pues quizás algo que vivió él mismo con su madre, porque que Ozu no se casó nunca. Abro un paréntesis, hijo, a lo mejor era muy listo. Y estuvo viviendo toda su vida con su madre y cuando ella murió, él murió un año después. En su tumba pone además la palabra mu, pero no mu de vaca, ¿vale? Sino como vacío, como la nada, como una tranquilidad, como lo que decían que pasaba en esas películas en las que él hacía eso que se conoce, por lo menos de forma occidental, como el plano tatami. ¿Qué pasa? Que ponía la cámara muy baja, ¿vale? Nosotros estamos acostumbrados a estar sentados, oye, qué cómodo, de verdad, es estar sentados en una silla. Pero a ellos les gusta estar sentados en el suelo, lo del tatami, no sé, serán más flexibles. Yo ya hago las articulaciones, no me da. Y a esa altura es a la que ponía la cámara. A partir de aquí, pues es uno de los directores que más ha influido en la modernidad. El documental Tokyo Ga, que ha hecho Wim Wenders, bueno, pues está influido sobre ello. Otro director que a mí también me encanta, como es, por Dios, si lo estoy viendo a la cara, Jim Jarmusch, mira, con lo rockero que es Jim Jarmusch, muy fan de Ozu. Y vamos a ver, si queréis quedar bien, ¿de qué película tenéis que hablar? Bueno, pues evidentemente de Cuentos de Tokio, ¿vale? Es la que se considera pues como su obra maestra. Y, Aki Kaurismäki, no se ha mencionado. Aki Kaurismäki también tiene algo por ahí de Ozu. Dicen que Koreeda es el heredero, pero es que Koreeda a mí me parece que pasan muchas cosas, ¿no? Bueno, pues el caso es que Tokyo Story, el argumento, ¿vale? O sea, ¿de qué va? Esto todo es muy sencillito. Una pareja anciana viaja a Tokio para ver a sus hijos. Y los hijos están muy ocupados. Pero ahí, solamente con esa premisa, pues ya es una de las películas que habitualmente figura en las listas de las grandes obras maestras del cine mundial. Por ejemplo, las que hace el BFI, esto lo digo en inglés, el BFI, lo digo en inglés para que se entere aquí la gente que está esperando. Y British Film Institute, vamos, los del Instituto de Cine Británico. Anda, que si hiciera una lista el ICA, el Instituto de Cine y las Artes Audiovisuales de España, le haremos caso. Seguro que nada. Pues hay que hacerle caso, claro que sí. Bueno, en cuanto a cómo rodaba Ozu, muy despacio. O sea, las películas no solo es que no parezca que no pasa nada, no, sino que ese ritmo estaba ya en el rodaje. Repetía muchas veces las escenas y solía trabajar con el mismo equipo. Claro, algunos estaréis pensando, sí, claro, es que para unos que la aguantan, bueno, oye, o también era fiel. Él trabajaba con los mismo equipo técnico y mismos actores. Por ejemplo, la musa sería Setsuko Hara. A ver si soy capaz de repetirlo, ya habéis visto que yo no, ni siquiera leyéndolo.
Y bueno, pues también está Chishu Ryu, ¿vale? Eso va un poco por ahí. Pero, ¿qué pasa? Que si solamente con cuentos de Tokio no nos sirve, pues tenemos también más películas. Básicamente lo que hacéis es que cogéis alguna estación, en principio primavera, verano, ¿vale? Y cambiáis un poquito ahí los nombres. Porque, por ejemplo, tiene primavera tardía, ¿vale? Que hay quien cuenta, pues como dice que es como sería la obra maestra, que es la relación entre un padre viudo y su hija, que la hija no quiere casarse para no dejarlo solo. Hay Ozu, que estabas contando la historia tuya, pero un poquito al revés, tú eres el hijo y la otra la mamá. Bueno, de nuevo ahí está Setsuko Hara, ¿vale? Ya me he quedado con la idea de Setsuko Hara. El final, cuando el padre está pelando una manzana solo, cuidado, ya no vais a volver a pelar las manzanas igual, claro que no. Principios de verano, ¿vale? Es lo que llaman la trilogía de Noriko, aunque son historias independientes. Otra vez tenemos a Setsuko Hara y otra vez presión familiar para casarse, que no se quería casar este señor, ¿vale? Primavera precoz, ¿vale? Bueno, pues esta es menos conocida, pero aborda pues el cansancio de la vida oficina en el Japón del crecimiento económico. Es lo que está diciendo la señora por el altavoz. Buenos días. Aquí ya no hay estaciones. Pues como no hay estaciones, resulta que es una de las películas que es más divertidas, que es que Ozu tenía sentido del humor. Como Víctor, claro que sí. 2 niños hacen una huelga de silencio porque los padres no quieren comprarles un televisor. ¡Ay! Hoy sería por los móviles. En fin, y tenemos una que en inglés se llama Una tarde de otoño, ¿vale? O sea, de nuevo, aquí estaría un poquito más el otoño. Pero que en España, le llamamos El sabor del sake. En fin, película muy emotiva, ya que es una especie de despedida. Un padre que debe dejar marchar a su hija. Y bueno, es que Ozu moriría al año siguiente. Yasuhiro Ozu, uno de los directores de las grandes influencias, de los grandes artistas del cine japonés, con ese estilo, ahí el tatami, seguro que a partir de ahora, cuando comáis algo con tofu, no vas a ver igual, vais a buscarle todos esos matices, todos esos pequeños detalles que encontraba él cuando hacía las películas de esa forma tan minuciosa. Así que, si queréis encontrar cuál es el sabor del tofu, así le tenían que haber llamado a la película, que sí, en vez de esto que era otoño por la tarde le llaman el sabor del sake, no, el sabor del tofu le vamos a llamar. Si queréis encontrar el sabor puro del cine bien hecho, tenéis que revisitar la obra de Yasuhiro Ozu. Y luego nos contáis, a ver si le habéis encontrado algo más de eso que decían que no pasaba nada y que siempre hacía lo mismo. Y que él casi decía, yo, pues que hacía el mismo tofu. Os mando un saludo, un abrazo, un hasta luego, un voy a ver si ya me toca entrar en el avión. Antonio Peláez, hasta la próxima. Con nombre de rey y apellido de amigo, Eduardo Bernal analiza el cine como solo lo hacen los mejores críticos del mundo. Hoy hablamos de uno de los estrenos españoles del mes. Hoy hablamos de Día de caza. Recuela, es decir, una mezcla entre secuela y remake del clásico La caza de Carlos Saura del año 1966, la tercera película que dirigió el emblemático cineasta aragonés, cuya sinopsis dice así. Verano 2024, Blanca, Rosa y Carmen son 3 amigas de mediana edad que tras mucho tiempo sin coincidir todas juntas, quedan con Alicia, la joven y taciturna sobrina de Rosa, para ir a cazar conejos a un coto de caza que Blanca heredó de su tío José. Entre risas comparten los complicados momentos por los que están pasando en sus vidas. La relación con los hijos, separaciones, infidelidades, la menopausia, problemas con el alcohol, importantes proyectos profesionales, el calor insoportable, asfixiante, y las conversaciones sobre temas del pasado van subiendo de tono hasta acabar enfrentando a las mujeres. Imposible no recordar que casi 60 años atrás, otro día de caza en aquella misma finca acabó en tragedia. Como podemos apreciar, hay muchas similitudes entre el argumento del film que nos ocupa y la cinta del director de Ana y los Lobos, y es que Pedro Aguilera, quien ha dirigido y coescrito el guión junto a Lola Mayo, bajo la supervisión de Ana Saura, hija de Carlos en la producción, no se ha mantenido muy alejado del material original.
De hecho, muchas situaciones son idénticas y muchos de los diálogos que aquí escuchamos son calcados a la cinta primigenia. Entonces, ¿qué cambios se han producido en la translación? Para empezar, el cuarteto protagonista, antes enteramente masculino, ahora es femenino. Donde antes teníamos a Ismael Merlo, Alfredo Mayo, José María Prada y a un muy joven Emilio Gutiérrez Cava, ahora tenemos a Blanca Portillo, Carmen Machi, Rosy de Palma y a la también jovencísima Zoe Arnau, quien sigue deslumbrándonos en cada proyecto desde que la descubriéramos en Las Niñas, la obra maestra de Pilar Palomero. Portillo y Machi hacen los papeles de Mayo y Merlo, quienes interpretaban a dos socios empresariales en problemas. Machi hace las veces del de Prada, manteniendo los problemas alcohólicos de su homólogo. Y Zoe Arnau sería el alter ego de Gutiérrez Cava, aunque aquí no es hija de Rosy de Palma, sino su sobrina. Como decimos, hay muchas similitudes, más allá de los guiños que aquí encontramos hacia la película del 66. Entonces nos puede saltar la pregunta, ¿era necesario? ¿Tiene algún sentido revisionar una pieza fílmica tan icónica de nuestro cine? La respuesta, partiendo de la base de que ninguna película o todas son necesarias, es sí. Tiene sentido, pues dejando en manos del público el veredicto sobre cuál de las dos es mejor, podemos decir que El día de caza es una recuela más que digna de la obra original, manteniendo en todo momento el desasosiego latente e increscendo gracias a la música de Fernando Vacas y extrapolando la cinta de Saura al panorama político actual, jugando satíricamente con los estereotipos de las dos Españas. Podemos decir que es un thriller rural, con dramatismo pero también con mucha comedia, cuyo puzzle presenta sus piezas y las va uniendo paulatinamente a medida que avanza la acción hasta que salta todo por los aires. Es aquí en su clímax final donde el remake puede superar a su predecesora, o al menos donde más justifica su existencia, y es que el pulso de Saura es indiscutible y el énfasis en los primeros planos de la cinta del 66 ayudaban a incrementar la sensación de malestar que impregnaba en el espectador. Pero también es cierto que los últimos compases del film se veían algo atropellados y sin un sentido claro que justificara tal desenlace. En la película que se acaba de estrenar, la relación entre los personajes está más desarrollada y podemos entender mejor las consecuencias. Asimismo, podemos decir que aquí lo explícito le sienta muy bien, impactando al respetable en su último tramo. Otro de los cambios que encontramos es el uso del color, cambiando el blanco y negro por una fotografía más actual y más acorde a una trama donde nuevas tecnologías como los teléfonos móviles o los drones cobran un papel muy relevante. Por mi parte, nada más que añadir. Desde aquí os invito, queridos oyentes, a que os acerquéis a vuestro cine y le deis una oportunidad a esta resignificación de la caza de Carlos Saura para que viváis una experiencia que nos hará sentir desasosiego mientras nos reímos de nosotros mismos y reflexionamos sobre los tiempos que vivimos. Bueno, llegó el momento de la despedida, pero antes quiero agradecer el trabajo a todo el equipo de Directo a las Estrellas. Un abrazo para Antonio, Irene, Guadalupe, Jaime, Carlos y Javier, sin los que hubiese sido imposible realizar este programa. Espero que usted, y también usted, o tal vez tú, hayas pasado un rato entretenido. Recibe un cordial saludo de Víctor Alvarado y hasta la semana que viene.